nos está acompañando el profesor Jesús Martínez Robles y también nuestros estudiantes de sexto semestre del programa de Comercio Internacional de la Universidad Francisco de Paula Santander. Para nosotros, digamos, es muy satisfactorio poder tener esos encuentros, poder darles este aporte para que nuestros estudiantes se les vaya ampliando esta visión y más en sus materias, en las materias que están direccionadas por la profesora Adriana, en la materia de logística y en la materia de mercadeo internacional. Entonces, mi profesor Nelson, le cedo su palabra para que después siga el profesor Jesús Martínez. Bueno, muy buenos días, profesora Liliana, muy buenos días, profesor Jesús, bienvenido a la Universidad Francisco de Paula Santander, muy buenos días jóvenes, profesor Juan Álvaro y demás profesores que nos acompañan la mañana de hoy. Este es un tema muy importante, el que vamos a abordar la mañana de hoy. Es un tema que principalmente toca uno de los aspectos que históricamente se ha considerado como uno de los modelos de desarrollo regional. México es un país que ha desarrollado una estructura muy importante en temas de alianza estratégica, específicamente sobre los modelos de maquilación. Ha vivido muchas experiencias, de pronto algunas no tan positivas, pero digamos que nos ha arrojado al mundo y especialmente a Latinoamérica el ejemplo y el modelo de lo que se debe hacer y se puede hacer, de lo que se puede lograr. Me parece muy interesante y en ese sentido quiero agradecerle al profesor Jesús por acompañarnos en la mañana de hoy y abrirnos un poco el escenario sobre estas expectativas. Nosotros en algún momento intentamos desde nuestra región desarrollar algún modelo similar al que se ha desarrollado en la frontera norte de México con Estados Unidos. Conocemos de algunas de las apuestas de desarrollo de proveedores que han planificado y han gestionado desde esta misma región. Pero pues digamos que las circunstancias binacionales nos han obligado a dimensionar estrategias de desarrollo desde otros orígenes y hacia otros destinos. Lo que en otrora era nuestro mercado natural, hoy en día se convierte incluso en una amenaza económica para la región. Sin embargo, los modelos de maquila es uno de los modelos que podemos empezar a estudiar como una estrategia de desarrollo regional, que pueden ser incluso desarrollados de la mano de los modelos que ya se han implementado en la región, como son los regímenes francos o las zonas especiales económicas. Entonces, doctor Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por la experiencia que nos pueda brindar y espero que la charla, que muy seguramente será así, sea de provecho y bienestar para todos nosotros. Un abrazo y nuevamente bienvenido a esta su casa, la Universidad Francisco de Paula Santander. Muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, vamos a iniciar con la presentación del día de hoy de un tema pues muy cercano, ¿no?, a la gente que vive en la frontera norte de México y pues que conozcan ustedes la experiencia que hemos tenido con la implementación de este modelo, ¿no?, de atracción de inversión extranjera para la manufactura. Y pues sin más preámbulo, vamos a iniciar con la presentación que les preparé para todos ustedes. Bueno, sí están observando, ¿no?, ¿verdad? La presentación. Sí, bueno, el tema de la conferencia es acerca de la industria maquiladora aquí en Tijuana, Baja California, cómo ha sido pues impulsora del comercio exterior mexicano. Vamos a iniciar la presentación comentándoles algunas generalidades de lo que es la ciudad de Tijuana, Baja California, ¿no?, para que la vayan conociendo, para que ubiquen un poco el contexto del por qué esta industria pues es una industria distintiva de lo que es la ciudad. La ciudad de Tijuana, Baja California, aquí en México, se encuentra en el estado de Baja California, que es un estado que se encuentra en el noroeste del país. Es un estado que
fronterizo y que colinda hacia el norte con el estado de California, en Estados Unidos, hacia el sur con lo que es el estado de Baja California Sur, aquí en México, hacia el este con lo que es el estado mexicano de Sonora y el Golfo de California, y al oeste con lo que es el Océano Pacífico, ¿no? Entonces, la región del Pacífico, bueno, la ubicación geográfica de Baja California y de Tijuana en particular, que pues Tijuana, el lema es de la ciudad es aquí empieza la patria, ¿no? En la esquina de Latinoamérica. La posición geográfica pues también ha sido uno de los factores importantes para la atracción, ¿no? De inversión extranjera por parte de las empresas manufactureras, ¿no? Entonces, este es el contexto geográfico de la ciudad. Como comenté hace un momento, la ciudad de Tijuana es una ciudad fronteriza, la cual colinda con el condado de San Diego en los Estados Unidos, en California. Compartimos 45 kilómetros de frontera entre ciudades y tenemos dos puntos de ingreso entre ambas ciudades fronterizas, que son las garitas de San Isidro y de Otay. En la actualidad se está construyendo una tercera garita, Otay 2, que entraría en operaciones en el año 2026. Además de estos puntos de ingreso tradicionales, tenemos también lo que es el CBX, que es el Cross Border Express, que es un puente aéreo peatonal. Yo creo que es uno de los únicos en el mundo, en el sentido de que permite el ingreso a Estados Unidos de pasajeros que llegan al aeropuerto de Tijuana, como lo pueden visualizar ahí en la imagen, y también ciudadanos estadounidenses que tienen un vuelo saliendo de Tijuana, pues pueden utilizar este puente aéreo, ¿no? La ciudad de Tijuana y San Diego es la frontera terrestre más transitada del mundo, y en la actualidad se encuentra cerrada por las cuestiones de pandemia para actividades no esenciales. Solamente pueden cruzar la frontera residentes de Estados Unidos o ciudadanos estadounidenses que radican en México, que vienen a México. México no ha cerrado la frontera, entonces ellos sí pueden ingresar al país, y también pudieran cruzar hacia Estados Unidos mexicanos que tengan pues permiso de trabajo o que tengan visas de estudiantes y que estén en caso de que se requiera su presencia, ¿no?, en alguna institución académica de Estados Unidos. Pero el resto de los ciudadanos mexicanos pues no podemos ingresar a Estados Unidos como tal. Y bueno, para que dimensionen lo que les comentaba de ser la frontera más transitada del mundo, estos datos que aquí expongo son del año 2019. El año pasado, 2020, pues fue un año un poco atípico por la cuestión de la pandemia, pero el año 2019, de acuerdo a CBP, que es Protección Fronteriza y Aduanas de Estados Unidos, el total de cruces que se dio entre ambas fronteras fue de 51 millones de cruces, incluyendo peatones, vehículos y autobuses, ¿no? Lo cual lo hace la frontera más transitada del mundo. Ahí pueden ver ustedes la distribución por donde se realizan los cruces, ¿sí? Por San Isidro, por Otay, que son las dos garitas que están ahorita operando en la frontera, Tijuana-San Diego. Y hay mucha gente, bueno, a lo mejor se preguntan por qué tantos cruces, ¿no? La realidad es que Tijuana y San Diego forman parte de una zona que muchos denominan Cali Baja, ¿no? Que incluye pues todo lo que es el norte de Baja California con la región sur de California, y pues hay una interacción muy, muy fuerte entre ambas regiones. Entonces hay mucha gente que vive aquí en México, en Tijuana, porque pues la vida es un poco más barata quizás que en San Diego,
las cuestiones familiares, entonces van y vienen todos los días a trabajar, ¿no? A Estados Unidos, a estudiar. Entonces, pues bueno, eso se traduce en las cifras que vemos aquí, ¿no? Y bueno, para que tengan ahí el contexto, esta es San Isidro, las imágenes que están ustedes viendo. En la parte de izquierda es el ingreso a California, ¿no? Al fondo está Tijuana. Y en la parte de la derecha es cuando vamos a ingresar a México, ¿no? De San Diego. Tenemos que cruzar ahí por la aduana y ya llegamos a nuestra ciudad. Entonces somos una ciudad con una gran integración con lo que es San Diego, California, ¿no? Y el estado de California en general. La ciudad de Tijuana es una ciudad, pues, que ha crecido muchísimo. Es una ciudad que en la actualidad, de acuerdo a datos del censo 2020, contamos con una población de 1.922.523 habitantes, lo cual se traduce en que en esta ciudad vive más el 51% de la población total del estado de Baja California, ¿no? La segunda ciudad más poblada de la ciudad, del estado es Mexicali, que es la capital del estado, pero pues Tijuana, digamos que es el motor económico de lo que es Baja California. Y es una ciudad que tiene una connotación importante en relación a lo que es la migración. Es una ciudad de inmigrantes. Como podemos ver en las estadísticas del INEGI, pues un poquito más del 50% son nacidos aquí en Baja California, ¿no? El resto de los habitantes de la ciudad provienen de diversos estados de México. Hay gente de cualquier punto del territorio mexicano viviendo aquí en la ciudad. A su vez, hay mucha gente que nació en Estados Unidos y que, como les comentaba ahorita, viven aquí en México por diversos motivos, ¿no? Económicos, familiares, etcétera, etcétera. Y también gente que nace en otros países, ¿no? Tenemos en la ciudad una importante comunidad de gente de China, de origen chino, centroamericanos. Hace poco, hace un par de años, llegaron mucha gente de Haití, ¿no? Que se quedó aquí en la ciudad, gente de otros países europeos. Entonces, digamos que somos una ciudad pues, multicultural en ese sentido, de que tenemos población habitantes, perdón, de diversos orígenes. Y bueno, para que tengan un poquito el contexto, cómo la ciudad, hace 20 años, el año 2000, contábamos con 1.210.000 habitantes, y en la actualidad, pues, se ha incrementado un 58% a la fecha, ¿no? ¿Por qué sacamos a colación la cuestión de la población? Porque estamos hablando de que la industria maquiladora, pues, requiere una mano de obra intensiva, ¿no? Que en un inicio, ahorita vamos a ver un poco la evolución que tiene la maquiladora aquí en la región. Fue un detonante de que la gente migrara hacia esta parte del país, ¿no? Buscando oportunidades laborales. Entonces, la migración ha sido un importante factor, un distintivo de la ciudad de Tijuana, ¿no? Que vive gente de todos lados acá en esta ciudad. Y la causa de la migración, pues generalmente es cuestiones familiares y de trabajo, ¿no? Los principales motivos por los cuales la gente emigra hacia esta ciudad. Y bueno, vamos a iniciar hablándoles un poco acerca de lo que fue el comienzo de este modelo en la frontera norte de México, enfocándonos en Tijuana de manera particular. Bueno, las maquiladoras surgen a mediados de los años 60 en, en nuestro país, este modelo. Y pues bueno, uno de los factores por el cual este tipo de industria empieza a florecer es debido a que los Estados Unidos empiezan a perder competitividad frente a pues, otros países, ¿no? Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos pues surgen como una potencia económica y pues,
En la posguerra, realmente, pues los países europeos, pues poco a poco se empiezan a recuperar, al igual que países como Japón. Y pues bueno, ya para mediados de los años 60, pues estos países ya nuevamente estaban pues dando competencia, ¿no? A los Estados Unidos. Y los norteamericanos pues buscaron una forma de seguir siendo competitivos a nivel internacional, y pues la maquiladora fue una solución inmediata para esta situación, ¿no? Y bueno, un contexto un poco más local, nacional. En el año 64 termina el programa Bracero o Mexican Farm Labor Program. Eh, no sé si por ahí ustedes escucharon, se enteraron de este programa. Básicamente era un programa de trabajadores temporales en los cuales pues se requería de mano de obra para estar laborando en, pues en el campo, sobre todo el sector agrícola en Estados Unidos. Entonces muchos mexicanos pues fueron con permiso de trabajo pues a este país, ¿no? Entonces el año 64 pues finaliza este programa Bracero, y pues todos los mexicanos pues tuvieron que regresarse, ¿no? A nuestro país, y muchos de ellos se quedaron en las ciudades fronterizas, ¿no? Quedaron a radicarse por ahí. Entonces pues también había un excedente de mano de obra en, en estas ciudades, ¿no? Y bueno, a la par, el año 65, el gobierno mexicano establece un programa de industrialización de la frontera. La frontera norte, realmente, pues México, aunque, bueno, en la actualidad ya es un poco distinto, pero tradicionalmente ha sido un país muy centralizado, ¿no? Entonces, nosotros nos encontramos en la frontera norte, pues un poco alejados de los centros de producción y consumo, pues, tradicionales en México. Entonces, el gobierno mexicano pues trató de implementar un programa pues para industrializar la frontera norte, que llegara más industrias, fomentar, ¿no? La inversión en estas zonas del país. Y estos fueron los antecedentes del programa, los programas maquiladores que establecieron el país. En el 71 se establece el programa de desarrollo de franjas fronterizas norte, las zonas parámetros libres. Nosotros, por ejemplo, bueno, en México existe lo que se llama franja de región fronteriza. Entonces los habitantes de estas partes del país tienen ciertos beneficios, ¿no? Que los residentes del interior pues no tienen como tal. Aquí Baja California era una zona libre, nosotros no pagamos aranceles para la importación de productos para consumo propio. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente existía una demanda por productos, y aquí en México pues no los podían suplir esa demanda porque estaba muy lejos, éramos una población muy pequeña. Entonces, el gobierno pues permitía que los residentes fronterizos pudieran adquirir sus productos para su consumo en la frontera, del otro lado de la frontera, ¿no? En Estados Unidos. Es en California, en Arizona, Nuevo México, Texas, que son los 4 estados fronterizos con México. Entonces, muchos de en la actualidad, nosotros como residentes de la franja fronteriza norte y la región fronteriza, pues tenemos ciertos beneficios. Por ejemplo, podemos introducir al país mercancía a través de una franquicia, ¿no? De residente fronterizo, y nosotros podemos, por ejemplo, cruzar diariamente en automóvil mercancía con valor de $400, ¿no? Lo cual un residente, no sé, de Guadalajara, que viene para acá a Tijuana de vacaciones, pues no lo puede hacer. Él tiene que, pues, pagar los impuestos correspondientes, ¿no? Entonces, siempre hemos estado conectados, pues, con los Estados Unidos en ese sentido, ¿no? En el año 83 se establece el decreto para el fomento y operación de la industria maquiladora de exportación, que este programa pues ya cambió
al programa actual, que es el programa IMEX, que ahorita les voy a platicar rapidito en qué consiste. Y bueno, vamos a empezar a hablar del concepto de maquiladora, ¿no? ¿Qué es una planta maquiladora? Las maquiladoras son plantas manufactureras, filiales de empresas transnacionales. Aquí en Tijuana tenemos una concentración importante de maquiladoras de Estados Unidos, de origen norteamericano, pero tenemos de otros países también, ¿no? Estas plantas se dedican al ensamble de componentes o al procesamiento de materias primas. Hay muchas de productos intermedios o finales. Aquí hay muchas maquiladoras que producen partes, ¿no? No producen el producto completo como tal. Entonces hay de todo. Maquilan o elaboran el componente que después se manda a la planta que tiene la empresa en otro sitio, que es donde se termina como tal, ¿no? Entonces, no es exclusivamente de productos finales. Originario de diversos países, destinadas a ser reexportados y los cuales utilizan labor intensiva de mano de obra. Entonces, las maquiladoras, el destino final de la producción, pues va a ser los mercados exteriores, ¿no? La exportación del mismo. Y bueno, las maquiladoras, pues digamos que han evolucionado, ¿no? Desde un inicio de los años 60 hasta la actualidad. Se puede hablar de 3 generaciones de maquiladoras. La primera básicamente era cuando se basaba la industria en una intensificación de la mano de obra, ¿no? Del trabajo. Eran empresas pequeñas y de ciertos sectores, ¿no? Como por ejemplo los juguetes, ropa, electrónica, y básicamente abarca desde los 60 a los 80. Aquí en Tijuana ya no hay muchas empresas bueno, electrónica sí, pero ropa muy pocas. Se han ido a lugares donde pues son más competitivos, ¿no? Y juguetes también. Hace un par de años teníamos una empresa que se llamaba Mavamex, que era una empresa de Mattel, y pues también cerró, que fue la última, ¿no? Gran empresa juguetera, maquiladora que estaba en la ciudad, y pues dejaron de operar aquí en Tijuana, ¿no? Y bueno, después vino una evolución a una maquiladora más basada en la manufactura de trabajo inteligente, donde también hay una mayor eh, incorporación con las universidades. Aquí en Tijuana, por ejemplo, soy coordinador de licenciatura en Comercio Internacional. Hay muchas universidades que ofrecen la licenciatura en Comercio Internacional o negocios internacionales. Muchas universidades que ofrecen ingenierías, ¿no? Vinculadas a todo lo que es el proceso de manufactura. Entonces, de alguna manera, pues, el capital humano, pues, está también fomentando a través de los espacios universitarios, ¿no? Y bueno, esta segunda generación se ocupa más de lo que son inventarios, calidad logística, etcétera, etcétera. Y la tercera generación básicamente da prioridad a lo que es el conocimiento y la investigación y desarrollo. En esta generación se propicia el crecimiento de clústeres, bueno, que ahorita les voy a comentar más o menos cuál ha sido el perfil que ha tomado Tijuana en este sentido. Se consolidan ciertos sectores como, por ejemplo, los televisores, y se expanden otros más. Y a partir del auge chino y los cambios tecnológicos se desarrollan otros segmentos y aparecen proveedores globales, ¿no? Entonces, de ser una maquiladora basada exclusivamente en la parte de la intensificación del trabajo, ¿no? De ser una sweatshop, como le llaman por ahí, que todavía en algunas partes del mundo ese tipo de manufactura sigue existiendo, pues se ha convertido en México pues ya en bueno, aquí en Baja California, en una maquiladora más enfocada a lo que es la desarrollo e investigación, el diseño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí ha habido una evolución como tal, desmitificando un poquito esta parte de la maquiladora
no sé, explotadora de trabajadores, que por ahí mucha gente tiene todavía este concepto, ¿no? Y bueno, aquí como comenté anteriormente, los Estados Unidos pues forman parte importante de la industria, ¿no? Pero a partir de los años 80 ya empieza una diversificación de los orígenes de las empresas que se establecían aquí en la ciudad, ¿no? Llegan empresas asiáticas a lo que es la ciudad de Tijuana, lo cual, pues obviamente también el tipo de productos empieza a diversificarse, ¿no? De lo que generalmente hacían las empresas maquiladoras norteamericanas. Entonces, la llegada del capital asiático, pues digamos, empezó en los años 80 a darse, y en la actualidad, pues son empresas importantes, ¿no? Quizás en número no son tantas, pero sí generan mucho empleo y sí son empresas reconocidas a nivel mundial. Y bueno, vamos a entrar un poco en cuestiones ya más técnicas de lo que es la maquiladora enfocada a un programa de fomento que estableció el gobierno de México, que es el programa IMEX. Es el programa, bueno, que es programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, que todas las empresas maquiladoras pues tienen un programa IMEX y que tenemos que cumplir con ciertos lineamientos, y como comenté anteriormente, es un programa de fomento para las exportaciones mexicanas. El programa IMEX pues entra en vigor el año 2006, sustituye al programa Maquila que comenté hace un momento, que databa de 1983. Y el objetivo del programa IMEX es fortalecer la competitividad del sector exportador mexicano, ¿sí? Otorgar certidumbre, transparencia y continuidad a las operaciones de las empresas, adopción de nuevas formas de operar y hacer negocios, la disminución de sus costos logísticos y administrativos, y la modernización, agilización y reducción de los trámites. Ya para el año 2006, pues México estaba abierto al mundo en términos de apertura comercial, y pues obviamente estábamos ya en condiciones de competir con diversos países. Entonces, digamos que la apertura comercial dio como resultado también pues hacer muchos ajustes en diversas áreas, en modificar leyes para adecuarnos a esta nueva realidad que estábamos viviendo como país, ¿no? Ahorita les platico un poquito acerca de esto. Y básicamente el programa IMEX, ¿qué beneficio me da? O sea, la empresa que tiene autorizado este programa, ¿qué beneficios le da? Básicamente, los titulares de este programa les permiten importar temporalmente sin pagar impuestos, ni el impuesto al valor agregado, ni el IVA, a todos los bienes que requieren las empresas para un proceso industrial, ¿sí? Cuyo destino, pues obviamente va a ser la exportación. Es decir, en otras palabras, yo como empresa con un programa IMEX me van a permitir importar todo lo que yo requiero para fabricar el bien el cual se enfoca mi empresa, pero cuyo destino final o la condición sería la exportación. Es decir, tengo que sacar del país ese producto que estamos fabricando acá, ¿sí? Entonces, es un programa de fomento, pues obviamente para hacer atractivo la inversión de empresas manufactureras en el norte, a nivel nacional. El programa IMEX no es un programa fronterizo como tal, es un programa nacional. Se puede tener una empresa IMEX en el interior de México, en el sur de México. Sin embargo, la mayor parte de los estados donde hay empresas IMEX, pues son los estados del norte, ¿no? Y bueno, ahí pueden ver una imagen del Parque Industrial Otay, que es de los primeros que hubo en la ciudad y que está muy cercana, si recuerdan, a la aduana, a la garita de Otay, que es la aduana de exportación que tenemos aquí en la ciudad. Entonces, la ubicación de
estos parques industriales, pues obviamente tiene que ver con el destino de los productos que elaboran, ¿no? Que son que es la exportación, y en su mayoría es Estados Unidos. Y bueno, como les comentaba, te permiten importar todos los materiales, todo lo que yo requiero como empresa IMEX para operar, ¿sí? Entonces, dentro de la ley aduanera se menciona que hay importaciones temporales, ¿sí? Que estas no pagan impuestos, y en estos casos señala los plazos de permanencia. Entonces, todas las empresas manufactureras que importen desde materias primas, maquinaria, etcétera, etcétera, tienen un plazo para permanecer en el país, ¿sí? El gobierno, a través pues, del SAT, está verificando, haciendo auditorías a las empresas maquiladoras, porque pues tienen que comprobar, dado que no pagamos impuestos, ¿no? Por estos productos, que ya se retornaron hacia el exterior, ¿no? Entonces, podemos, por ejemplo, nada más rápidamente, podemos, en las materias primas, partes y componentes pueden permanecer en el país por 18 meses, ¿no? Contenedores y cajas de trailer por 2 años, y todo lo que es activos fijos como maquinaria, equipo administrativo, aparatos de control de calidad, todos estos equipos grandes pueden permanecer por la vigencia del programa. El programa, es decir, pueden estar por muchísimo tiempo en el país. Ahorita vamos a ver cuáles son las condiciones para que un programa IMEX continúe siendo vigente, ¿no? Bueno, básicamente la vigencia está sujeta, pues, en primera instancia, a la facturación de exportación de $500,000 anuales de la empresa maquiladora, ¿no? O bien facturar el 10% del total de la producción hacia la exportación, ¿sí? Además, las empresas IMEX tienen que presentar anualmente ante la Secretaría de Economía, que es el ministerio, pues, encargado de este programa, un reporte, ¿no? Anual, y pues básicamente esos serían los principales requisitos, ¿no? El reporte anual que hay que presentar en el mes de mayo, y la exportación por más de $500,000 anuales, ¿no? O el 10% del total de la facturación de la empresa que sea de exportación, ¿sí? Entonces, como pueden ver, los requisitos pues no son tan complejos. Se puede perder obviamente el programa por cuestiones ahí de algunas sanciones, multas, ¿no? Por no exportar el material, o el material más bien que se importó no tenga como destino el exterior, pero en sí es un programa pues relativamente sencillo, ¿no? Y esta industria pues está regulada por diversos, digamos, ordenamientos legales, como es el propio decreto IMEX, la ley aduanera y el reglamento. Ahorita ya comenté, ¿no? De las importaciones temporales, que aquí en México pues manejamos lo que es importación y exportación temporal y definitiva, ¿no? También, aparte de la ley aduanera, viene lo que es la ley del IVA y su reglamento, la ley de impuestos sobre la renta, y bueno, diversos ordenamientos de tipo fiscal. Entonces, esa fue la parte, digamos, del programa en sí, cómo funciona una empresa maquiladora en relación al programa de fomento que estableció el gobierno de México, ¿no? Y bueno, nos vamos a adentrar en estos momentos a lo que es la industria maquiladora y el comercio exterior mexicano, cómo ha sido de alguna forma la maquiladora impulsor del comercio exterior mexicano. Bueno, México no siempre ha sido un país abierto al mundo, ¿no? México, hemos vivido diversas etapas, y pues los antecedentes el actual modelo, data de lo que fue el modelo de sustitución de importaciones, que fue un modelo que se estableció
en la posguerra, ¿no? Bueno, más bien durante la Segunda Guerra Mundial. Este modelo, pues, básicamente consistía en que, pues, nosotros teníamos restricciones a las importaciones, ¿no? Teníamos aranceles muy altos y nosotros mismos como país íbamos a desarrollar o crear, fabricar todos los productos que requeríamos como sociedad, ¿no? Como país, ¿no? Fomentar el desarrollo económico, etcétera, etcétera. Entonces México estuvo muy cerrado al comercio internacional durante todo este periodo. Nosotros aquí en la frontera, pues sí teníamos acceso a productos extranjeros, ¿no? Pues obviamente cruzábamos a Estados Unidos y pues había muchas marcas de ropa, por ejemplo, dulces o cuestiones de este tipo, que acá en México no conocíamos, ¿no? Pues muy curioso cuando, bueno, en aquellos años, a principios de los 80, pues uno que estaba niño iba, no sé, a Sinaloa, a visitar ahí a los familiares y pues había marcas de productos que acá en Tijuana no había y productos o marcas de ropa que allá no conocía, ¿no? Porque eran de Estados Unidos. Entonces, estábamos viviendo, ahorita en la actualidad, pues ya México es un país abierto al comercio, pero en aquellos años sí era muy curioso, bueno, de los ojos de uno como niño, cómo había marcas o productos que acá no llegaban a Tijuana porque pues estaban muy lejos, ¿no? De estos centros de producción y había muchos productos que uno usaba o que uno consumía y que en el interior del país no existía. Pero bueno, dato curioso por ahí. Entonces el modelo de sustitución de importaciones pues se agota y nuestro país sufrió una crisis muy importante en el año 82. El peso se devaluó, las tasas de interés, la inflación se disparó, entonces viene al rescate el FMI y pues condiciona de alguna forma pues todos los créditos que fuimos sujetos nosotros en aquel entonces y se establece un modelo ya de tipo neoliberal. El gobierno, aquí antes el gobierno mexicano pues tenía una gran cantidad de empresas, los manejaba y empieza ahí en este periodo también la privatización de muchas empresas paraestatales, ¿no? Por ejemplo, para que tengan ustedes una idea, Telmex, que era empresa del gobierno, el actual dueño es el señor Carlos Slim, que es el hombre más rico de México, y es una empresa pues ya privada, ¿no? Pero previo a este proceso, pues era una empresa del Estado. El año 86, México ingresa al GATT. El GATT, me imagino que ya por ahí ustedes lo vieron en alguna materia, pues es un antecedente de lo que es la Organización Mundial de Comercio. Entonces, México ingresa al GATT hasta el año 86, mientras que el GATT ya existía desde el año 47, ¿no? Entonces, para que se den una idea, nosotros vivimos 40 años, pues, ajenos a lo que es el comercio internacional. Entonces, a partir del año 86, México empieza a liberalizar, en este caso, lo que es el comercio internacional como tal, ¿no? Y digamos que en los años 90 ya empieza con la apertura comercial, ahora sí, gradual e intensa, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o TELECAN, que entra en vigor el 1 de enero del año 94. Y de ahí se firman varios acuerdos comerciales con muchos países del mundo. Bueno, en la actualidad es el TEMEC, no es el TELECAN ya. Desde el año pasado, pues ya cambió, se modernizó el tratado. Y a partir del año 94, pues México se abre al mundo, ¿no? Entonces, muy importante esto porque dentro de los acuerdos comerciales no solamente es una liberalización del comercio, sino que también incluye capítulos de inversión, por ejemplo, de comercio de servicios y muchos aspectos laborales, medioambientales. Entonces, son tratados integrales, no solamente enfocados a la liberalización de aranceles, por ejemplo, ¿no? Y bueno, entonces México, pues a partir de ese escenario ya empieza a abrirse al mundo. Como les digo, el año 86 México ingresa al GATT y pues con esto ya, ahora sí, oficialmente cambiamos a un país que apostaba por un modelo económico distinto, ¿no? De la liberación económica, apertura comercial
y la política neoliberal, ¿no? Que bueno, después se puede debatir en otro momento, ¿no? Qué tan benéfico ha sido o este cambio de política, pero pues bueno, es el modelo que nosotros tenemos en la actualidad, ¿no? Y bueno, con la firma del Telecán en el 94, la economía mexicana deja de depender gravemente de la producción de petróleo. Es muy importante esto, la diversificación de la oferta exportable, porque anteriormente México era un país, antes de la apertura comercial, éramos un país monoexportador, el 80% de lo que exportábamos era petróleo, ¿no? Entonces, a partir de la firma de acuerdos comerciales, el petróleo en la actualidad pues no representa más del 20% de las exportaciones. Entonces, hemos cambiado de alguna manera nuestra oferta exportable y nos hemos convertido en una economía basada en la manufactura. Y bueno, como comentaba hace un momento, pues México empieza en los años 90 con la firma de acuerdos comerciales y lo cual pues se ve la apuesta que ha hecho el país por el acceder a nuevos mercados internacionales para fomentar pues el crecimiento, ¿no? Desde el exterior, ¿no? Crecimiento hacia afuera. Y bueno, ahí la lista de acuerdos comerciales que tenemos nosotros en la actualidad, con Colombia tenemos un acuerdo que fue el segundo, que en aquellos años era el grupo de los tres, si recuerdan, en México, Colombia y Venezuela, pero pues Venezuela se retiró por, pues ya saben, razones que tuvieron por ahí. No, de hecho, tenemos otro acuerdo con Bolivia y también se canceló. Pero bueno, estos son los que están en la actualidad vigentes. Tenemos el tratado con Chile, con la Unión Europea, con Israel, con la Asociación Europea de Libre Comercio, que está integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, con Uruguay, con Japón, con Perú, con Centroamérica, con Panamá, con la Alianza del Pacífico, con Chile, Colombia y Perú, y el CPTPP con varios países de Asia y Australia, por mencionar algunos, ¿no? Entonces, pues México ha apostado por la liberalización comercial y la firma de tratados de libre comercio, ¿no? Y bueno, como comentaba hace un momento, México al abrirse al mundo, pues tuvo que modificar muchas cuestiones, ¿no? Y una de ellas fue el marco regulatorio para las actividades empresariales. Obviamente las maquiladoras estarían dentro de este aspecto de inversión extranjera, y el año 93 se regula, se publica la nueva ley de inversión extranjera, que sustituyendo a la anterior, que tenía un carácter más restrictivo por el modelo económico que teníamos, ¿no? Entonces, ya a partir de los años 90, pues se empiezan a flexibilizar un poco en el sentido de qué actividades, en qué sectores pueden invertir los estados, ¿sí? Entonces, dentro de la ley de inversión extranjera, pues te menciona actividades reservadas para el Estado, para mexicanos y con regulación específica. Entonces, que ahí entramos un poco en relación a las manufacturas, en las cuales te permiten la inversión hasta ciertos porcentajes en la actividad económica que están desarrollando, ¿no? Entonces, el marco regulatorio, todo se tuvo que adecuar a la nueva realidad de México, ¿no? Como ahorita vamos a comentar adelante. Pero bueno, vamos ya a llegar un poco acerca de lo que es la industria aquí en Tijuana. En la actualidad son más de 1,135 plantas en la ciudad. El 50% se encuentran, bueno, en Baja California, perdón, el 50% de ellas se encuentra aquí en Tijuana y pues genera empleos directos de 382,000 empleos como tal, ¿no? Baja California se ha distinguido por estos desarrollos de clústeres, ¿no? Que se han ido especializando la ciudad en ciertos sectores, ¿no? En los cuales destaca el sector electrónico, el sector aeroespacial, el automotriz y el médico. Aquí en Tijuana tenemos una planta de Toyota y alrededor, bueno, hay una gran cantidad de maquiladoras del sector de autopartes, ¿no?
que no les producen directamente a Toyota, muchos de ellos. Sin embargo, en el país hay muchas plantas fabricantes de automóviles, ¿no? Entonces, pues, desde lo que son a lo mejor algún cinturón de seguridad para el carro hasta alguna parte del motor, etcétera, se pueden fabricar acá. Y el sector de la industria médica, que no somos el número 1 a nivel mundial del clúster médico, ¿no? Y no estoy hablando que hay un turismo médico aquí en la ciudad, y esa es otra cosa, ¿no? Somos una ciudad de servicios también. Hay mucha gente que viene de Estados Unidos aquí a Tijuana, pues al doctor, por cuestiones obviamente de costos más bajos, ¿no? Y de calidad también, obviamente, de la atención médica. Entonces, tenemos toda una infraestructura también para el turismo médico como tal. Y bueno, dato importante, Baja California es la tercera entidad federativa con mayor número de exportaciones. Solamente nos sobrepasa Chihuahua y Coahuila, que estos también son estados fronterizos, ¿no? Que colindan con Texas. Entonces, Baja California es el tercer estado de México que más exporta. Entonces, exportamos, estos son miles de dólares, 41.950 millones de dólares el año pasado. Y ahí se pueden dar cuenta ustedes qué tipo de productos se están exportando, ¿no? En primer lugar, tenemos lo que son equipos de cómputo, comunicación, medición y componentes y accesorios electrónicos con 14,000 millones de dólares, fabricación de equipo de transporte con 8,000, otras industrias manufactureras, fabricación de productos metálicos, fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipos de generación de energía eléctrica, fabricación de maquinaria y equipo, industria del plástico y hule. Estos son, digamos, el top de los sectores que más se exportan de aquí de Baja California. Entonces, se dan cuenta, muchos de estos sectores pues van vinculados con lo que es la industria maquiladora exportación. El año 2019, Tijuana exportó por más de 20,000 millones de dólares, lo cual representó un crecimiento de 22.9% respecto al año anterior, y Tijuana se ha logrado consolidar con cadenas productivas en varios sectores, destacando, como les comenté hace ratito, dispositivos médicos, que es el número 1 en el mundo, y el clúster aeroespacial, que es el número 1 de México. Y bueno, el origen de las empresas maquiladoras en Tijuana, se pueden dar cuenta, la mayor parte son de empresas de origen estadounidense, norteamericano, con un 74%, y las que siguen son asiáticas, ¿no? Hay empresas coreanas. Aquí en Tijuana tenemos, por ejemplo, la planta de Samsung, que se dedica básicamente a fabricar pantalla de televisión. Se encuentra en el este de la ciudad, una empresa muy grande, una planta muy grande que tenemos. Japonesas en 8%. Tenemos empresas de Taiwán, 2%. Y bueno, tenemos una empresa Foxconn, que es una empresa maquiladora de pantallas también, y de varios productos. Foxconn se dedica básicamente a fabricar lo que el cliente pida, ¿no? Entonces manejan ahí cuestiones de GPS y cuestiones ahí muy sofisticadas. Y tenemos empresas chinas, ¿no? 2%, francesas, británicas y canadienses. Pero la gran mayoría, pues, es de origen norteamericano. Como les dijo, pues, como todas las maquiladoras tienen que exportar sus productos, y pues, bueno, con esta apertura comercial se tuvo que dar una modernización de las aduanas, ¿no? Entonces, la modernización de la aduana de Tijuana, pues, refleja, pues, el papel importante que tiene en cuestión de promoción de exportaciones, ¿no? Y la aduana de Tijuana, pues digamos que la modernización ha ido en tres vías, lo que es la parte tecnológica, la parte de infraestructura y la simplificación administrativa. En la parte tecnológica, en la actualidad tenemos un sistema, el sistema DODA y PITA, que es una aduana paperless, como le llamamos, sin papeles, ya no hay gente, no sé, en los módulos, con los pedimentos impresos, sino que todo es a través de plataformas tecnológicas, ¿no? La infraestructura aduanera, pues también se ha invertido mucho en el país, mayores
puntos de ingreso de mercancías, más rapidez en la revisión de las mercancías, que los rayos gamma, que los rayos B, todo este tipo de cuestiones se han implementado en las aduanas, ¿no? De hecho, Tijuana fue la aduana piloto para la implementación de los sistemas PIT y DODA, ¿no? Y la simplificación administrativa, a través, por ejemplo, la ventanilla única de comercio exterior, que es una plataforma en la cual los importadores pueden subir todos los documentos que se requieran para internar, no sé, sus materiales, etcétera, etcétera. La aduana de Tijuana es la segunda a nivel nacional en cuanto a operaciones. Solamente nos sobrepasa lo que es la aduana de Nuevo Laredo en Tamaulipas, ciudad fronteriza con el estado de Texas. Sin embargo, a pesar de ser la número 2 a nivel nacional, no nos ubicamos en los primeros lugares en cuestiones de recaudación. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las operaciones que realizan en la aduana de Tijuana pues son de importación temporal, es decir, de importación que realizan las maquiladoras, que traen sus insumos, materiales, equipo, empaque, etcétera, etcétera, de Estados Unidos, y pues obviamente bajo este programa pues no están exentos del pago de impuestos, ¿no? De aranceles. Y bueno, para hacer más ágil todo este proceso de internación de la mercancía, existen en la actualidad diversas certificaciones que dan las autoridades tanto de México como Estados Unidos para que sea mucho más ágil el cruce y obviamente no se pierda tiempo en estos puntos, ¿no? De entrada tanto a Estados Unidos como a México. Y básicamente, pues es una certificación de que cumplen con todas las disposiciones, bueno, hay una serie de requisitos que hay que cumplir y que están a nivel internacional, están certificadas, ¿no? En el caso de Estados Unidos, hay muchas empresas que se certifican por CTPAT, que es Custom Trade Partnership Against Terrorism, porque nació después del 9 de septiembre, del 11 de septiembre, ¿no? ¿Se acuerdan las Torres Gemelas? Pues se creó este mecanismo. Y en México se llama OEA, que es Operador Económico Autorizado. Y pues bueno, una empresa, por ejemplo, OEA en México, pues tiene ciertos beneficios en cuestiones aduaneras. Nada más para poner como ejemplo, si les toca reconocimiento, o sea, en México manejamos lo que es el reconocimiento aduanero, es decir, hay un semáforo que te arroja rojo, verde, ¿no? Verde es paso libre y rojo implica un reconocimiento, verificar la mercancía. Entonces, si les toca, por ejemplo, reconocimiento aduanero a una empresa certificada OEA, pues si hay fila, pues se va hasta frente en la fila, ¿no? Por poner un ejemplo nada más, en cuestiones de los beneficios que tienen una empresa certificada como OEA. Y bueno, Tijuana cuenta con una infraestructura que le permite también, obviamente, la inversión de empresas manufactureras como tal. Servicios, agua, electricidad, gas, internet de banda ancha. La ciudad también cuenta en la actualidad con 50 parques industriales, con un inventario total de casi 6.8 millones de metros cuadrados disponibles, ¿no? Para que establezcan aquí sus plantas, pues diversas empresas interesadas, ¿no? Bueno, la parte de la infraestructura es muy importante también en cuanto al establecimiento de estas empresas aquí en la ciudad. Tenemos una eficiente red carretera local que permite trasladarse de unos cuantos minutos a las principales áreas urbanas del norte de Baja California, lo cual facilita el acceso a mano de obra calificada. También Tijuana se beneficia de la cercanía con los puertos de altura de Ensenada y Long Beach y Los Ángeles, que se encuentran un par de horas de distancia. Sobre todo, pues bueno, cuando estamos hablando de productos cuyo destino es Asia o materiales que vengan de Asia, ¿no? O materias primas. Ensenada más o menos está una hora al sur de Tijuana y Los Ángeles está como a 2 horas de aquí. Y Long Beach un poquito, bueno, están juntos los dos puertos, ¿eh? Y bueno, además hay 3 aeropuertos con conexión internacional en la zona, pues el aeropuerto de Tijuana, el de San Diego y Los Ángeles, ¿no? Y bueno,
Ahí para Baja California, la verdad, la mayor parte de la población se concentra a 100 kilómetros de la frontera. Es decir, al sur de Ensenada, que es el puerto de altura que les digo está como 100 kilómetros de aquí, al sur. De ahí para abajo, la verdad, está muy poco poblado el estado. Entonces, los principales centros como pueden observar, se encuentran justo cerca de la frontera, ¿no? Entre Tijuana, Tecate y Mexicali. Entonces pueden ver imágenes ahí de la Rumorosa, que es, bueno, una zona montañosa ahí muy bonita, que tenemos que atravesar para ir a Mexicali y el resto del país, ¿no? Antes solamente era de una vía, ¿no? Una ida y otra de venida. Entonces había muchos accidentes y pues ya es de doble carril. Así que también, imagínense en los años 60 traer mercancía hasta acá tan lejos, pues no era conveniente, ¿no? La otra imagen es de la carretera que va de Tijuana a Ensenada, Ensenada es el puerto de altura que tenemos aquí en el estado. Y bueno, y aquí hay imágenes de los puertos de Ensenada y el puerto Long Beach, California. Pues hay muchas importaciones que vienen de ahí de Long Beach, ¿no? Sobre todo, o Los Ángeles, que está a un costado. Y bueno, ya vieron la imagen hace un momento, pues tenemos aquí la imagen del aeropuerto de Tijuana y el CBX. Y además en Tijuana el aeropuerto se acaba de inaugurar hace un par de años lo que es el parque de carga aérea logística Matrix, que pues permite, es un recinto fiscalizado y permite el envío de mercancías vía aérea, ¿no? Que por ejemplo en la industria médica se utiliza mucho el transporte aéreo. Y bueno, para terminar, extendiendo un poquito, es Calibaja, que es un concepto que por ahí se ha ido forjando en los últimos años, sobre todo por el sector empresarial. Y pues básicamente estamos hablando de esta mega región que contempla lo que es los condados de San Diego e Imperial, que son los condados o municipios, como no sé cómo le llaman allá en Colombia, que colindan con Baja California y que pues en conjunto estamos hablando de una población de 7 millones de personas que viven en ambos lados de la frontera, ¿no? Y que pues obviamente su ubicación estratégica lo vuelve muy atractivo, pues al ser un puente para todos los países de la cuenca del Pacífico, Latinoamérica y Norteamérica. Entonces, la región Calibaja nos está hablando de que, pues bueno, una región en la cual pues tenemos infraestructura y costos atractivos para la inversión. Otra cosa es la vida aquí, porque San Diego es una ciudad muy cara para vivir y Tijuana de México es una ciudad más caras, ¿no? Pero, digamos, para la inversión, comparado con otros países, pues sí hay un atractivo por ahí. Tenemos, pues, obviamente la cercanía, la cuestión de la innovación en San Diego. En San Diego hay mucha industria tecnológica y la manufactura que hay acá en Baja California. Obviamente también vinculada con la parte de la oferta universitaria. Los clústeres que ya comenté hace un momento que existen en la localidad, fuentes de energía importantes. Por aquí tenemos un parque eólico, por ejemplo, de energía en las montañas, y tenemos una infraestructura que incluye garitas internacionales, carreteras de tráfico, aeropuertos internacionales, puertos marítimos de altura y enlace con ferrocarril. Entonces, para que ustedes se den cuenta que pues estamos muy vinculados con California, ¿no? O sea, somos México, sin embargo, la mayor parte de nuestra actividad económica está vinculada un poco más hacia el exterior que hacia el resto del país, ¿no? Por ubicación geográfica se lo quieren ver, por cuestiones de beneficio económico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los habitantes de Tijuana, pues vivimos como esta dualidad, ¿no? Cultural, de que pues nosotros decimos, vamos al otro lado, es una expresión muy de aquí, el otro lado es ir a California, ¿no? No decimos, vamos a ir a San Diego, vamos al otro lado. Entonces,
los que tenemos la posibilidad de ir, que son mucho porcentaje de la población de Tijuana que cuenta con, por ejemplo, visa, pues es muy común, ¿no? Que vaya uno a dar la vuelta por allá, ir a comer, ir al cine, no sé, al zoológico de San Diego, lo que sea, y mucha gente de San Diego viene para acá, pues, a comer o de fiesta, o van a los viñedos, o van a descansar a un spa, o vienen al médico. Entonces, digamos, nos divide un muro, pero la verdad somos una región que está muy integrada, ¿sí? Y bueno, ya para terminar, pues la maquiladora, pues uno de los beneficios que ha traído, pues es el impulso al empleo. El estado de Baja California, pues es de los que en la tercera ciudad, Tijuana, con menor índice de desempleo el año pasado. Eh, la mano de obra es barata y competitiva. El trabajo en México, de hecho, somos más baratos que China ya, y gran parte tiene que ver también por las fluctuaciones del tipo de cambio. El peso mexicano, desde el sexenio pasado del presidente Peña Nieto, pues la verdad sí perdió terreno ante el dólar. Y más o menos para que tengan una idea, ¿no? Cuando entró el presidente Peña, el dólar estaba como a 13 pesos y pues ahorita está 20 por uno, ¿no? Entonces, sí, en cuestiones de, digamos, internacionales, en cuestiones de costos, pues sí nos hemos vuelto un país barato, ¿no? En cuestiones de manufactura. Este, pero, sin embargo, la industria maquiladora nos... En México, el presidente López Obrador el año pasado subió el salario mínimo al doble, ¿no? Aumentó el salario mínimo en todo México. Sin embargo, esto no afectó a la industria maquiladora porque la mayor parte de la gente gana más del mínimo, o sea, tiene un sueldo pues más alto, entonces no se vio afectado por esta política porque se hablaba mucho aquí en México que iba a desalentar la inversión, el hecho de que se incrementaran los salarios a los trabajadores, pero bueno, se incrementaron los salarios mínimos, pero la industria maquiladora oferta salarios más altos que del mínimo como tal, ¿no? Y tampoco se vio afectada por el contenido laboral de Temec, porque también uno de los, no sé si por ahí ustedes se enteraron cuando estaba el presidente el Trump y todo este tipo de cuestiones ahí en la negociación, pues hablaba de que los salarios eran muy bajos en México y pues teníamos que, era una desventaja, ¿no? Para las empresas manufactureras de Estados Unidos. Y bueno, el capital humano, el valor de capital humano en Tijuana se ha fortalecido en la actualidad, sus habilidades van más allá del simple ensamblaje de piezas, ¿no? Ya no somos, como comentaba, un sweatshop que se dedica nada más a ensamblar y estar ahí operando 20 días, ¿no? 20 días, 20 horas, perdón. El personal ocupado en Baja California, se dan cuenta, según datos del INEGI del año 2019, la mayor parte del personal ocupado se enfoca o se ocupa en lo que es la manufactura, ¿sí? Después viene en segundo lugar servicios privados no financieros y luego comercio al por menor. Entonces, la industria manufacturera es la industria donde más gente se ocupa en el estado de Baja California. Y gran parte de ella va enfocada a empresas maquiladoras. Y bueno, ya para terminar, como conclusión, pues la reducción de barreras para el comercio exterior y el flujo de capitales, combinado con los avances tecnológicos en el transporte y comunicaciones, ha permitido a las empresas reubicar algunas etapas de procesos de producción o el proceso de producción en su totalidad a países donde los costos son menores. Que bien, si eso fue pues al inicio con los programas de Maquila en los años 60, pues tuvo de alguna manera esa iniciativa por parte de las empresas norteamericanas, ¿no? En la actualidad, pues no solamente se compite por bajos costos, sino que hay otros aspectos que también se consideran en el momento de que una empresa se ubique en una parte del mundo en su totalidad, ¿no? La apertura comercial de México desde los mediados de los 80 hasta la actualidad ha sido uno de los factores más importantes para que se establezcan este tipo de empresas en el país y obviamente pues en este mundo globalizado generemos exportaciones, ¿no? A diversos puntos del planeta
Y ya en términos ya particulares, la franja fronteriza norte, donde se encuentra Tijuana, se ha caracterizado por contar con ventajas competitivas generadas por la ubicación geográfica, que le permite fácil acceso a los mercados de Estados Unidos, maniobra calificada, programas gubernamentales que promuevan la inversión extranjera directa hacia la región, y pues al final de cuentas nos hemos convertido en pues un distintivo en lo que es la frontera norte de México, ¿no? Y pues bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Y pues quedo a su disposición por si tienen alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto. Muchas gracias por su presentación, maestro Jesús Martínez Robles. Es interesante cada uno de estos temas que ha abordado en la misma, donde nos muestra cuáles han sido los antecedentes, cuál era la situación en que se encontraba México, que en ciertas ocasiones viene siendo similar a la colombiana. Acá, pues en su momento también lo que se hizo fue proteger lo que es la parte de las importaciones, también nos sometimos a lo que es lo de la apertura económica y también estamos ubicados en una frontera. La diferencia es que nosotros estamos ubicados con pues, una economía muy diferente pues, a la de Estados Unidos. Ustedes tienen allí esa ventaja y que también pues, las políticas gubernamentales han incidido a darle una importancia a la frontera, lo que acá en Colombia pues no ha acontecido. Pues aquí hemos contado con experiencias o quizás con la ley de fronteras o las zonas económicas especiales de exportación, pero pues hemos visto que no ha sido posible. Tampoco contamos con las vías que cuentan ustedes. Estamos en estos momentos con el cierre de la frontera que se dio pues prácticamente en el 19 de agosto del año 2015. No contamos con esa facilidad tampoco de movilización. Y entonces nos estamos viendo afectados en ello y pues es importante, ¿no? Es importante lo que nos muestra que a través de lo que es esta industria maquiladora, Tijuana logró ser pues importante y empezar a desarrollar y el asunto también de la población, donde vemos que pues vienen empresas de varias partes del mundo a establecerse allí para desarrollar esa industria. Entonces, les agradezco mucho por su intervención y conmino a los estudiantes si tienen la posibilidad o también al profesor Nelson para que haga un comentario en torno a la presentación. Muchas gracias, profesor Álvaro. Profesor Jesús, muchas gracias por su charla, por conferencia. Nos parece muy importante en el sentido de que estamos conociendo un poco más la dinámica que ha habido en la frontera mexicana con Estados Unidos. Una frontera que también es muy dinámica, una frontera que tiene unas particularidades y que en relación a las operaciones que se pueden generar en el desarrollo de esos pasos fronterizos, pues han motivado unos escenarios de desarrollo regional. En algún momento tuve la oportunidad de estar en su ciudad, que por cierto me pareció muy agradable, muy bonita, lo felicito por tener una ciudad tan hermosa, pero me causó curiosidad un tema, y es cómo desde la estructura que manejan de maquilas desarrollan toda una política migratoria. Hay algo que en comparación a la frontera sur que tiene México con Guatemala, hacia la zona de Chiapas, en Tapachula, pues los contextos son muy diferentes, son diversos y se nota un cambio muy fuerte en relación a las políticas migratorias. En Tijuana encontré que hay muchos albergues para esta población transitoria, específicamente motivada por esta población que está de una forma pendular, pero que tiene un problema social muy fuerte. Encontré, por ejemplo, que muchas de las maquilas usan, no sé si en el buen sentido de la palabra, pero usan a aquellos migrantes que en algún momento han sido deportados. Encontré escenarios en donde los migrantes mexicanos eran deportados de Estados Unidos, dejando su familia en Estados Unidos, estaban justamente ubicados en la zona de Tijuana. Ellos eran empleados por estas maquilas temporalmente
de manera que en muy poco tiempo pudieran ellos obtener el recurso económico y volver a desarrollar los contactos para volver a pasar al otro lado. La pregunta puntual es, en su conocimiento, ¿cómo es la relación de la política migratoria actual con respecto a todo este funcionamiento de maquilas que están al norte de México y específicamente en Tijuana? Conocí algunas maquilas, sobre todo en línea blanca, en temas textiles, pero me causó curiosidad cómo el mismo gerente o el encargado, el coordinador, el director, el dueño de la maquila, decía que su población era muy flotante, porque era población que estaba un tiempo y era casi una lotería porque había población que el día llegaba y al otro día ya no estaban, en el mismo proceso de migración. Entonces, ¿cómo generar esa estabilidad laboral en un escenario tan volátil y dinámico con tantos temas migratorios ahí en esa región? ¿Cómo lo perciben ustedes desde el estudio que están haciendo, desde el análisis que ustedes nos están compartiendo? Bueno, en relación a este punto, realmente, bueno, Tijuana es una ciudad que atrae migrantes, ¿no? De todo el país. De hecho, la migración, digamos, buscando el sueño americano de que utilizaban Tijuana como punto de ingreso, pues de alguna manera esos números han disminuido. Aquí lo que pasa es que existe una gran cantidad de disponibilidad de empleos, ¿sí? Hace que un trabajador pues consiga un empleo en una planta, no sé, en una planta de origen chino, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, encuentra trabajo en otra planta que pagan un poquito más, entonces dejo el empleo, hay mucha rotación de personal, dejo el empleo que tenía originalmente y pues me voy a trabajar a la nueva empresa que me brinda condiciones mejores, ¿no? Entonces, para las empresas maquiladoras, pues obviamente eso implica un costo muy importante, el hecho de estar capacitando constantemente personal y pues, digamos, es una de las características muy tradicionales que existen en la industria maquiladora, ¿no? O sea, el darles las mejores condiciones posibles a los empleados, tenerlos satisfechos para evitar que se nos vayan, ¿no? Porque al final de cuentas estamos invirtiendo mucho en el capital humano y es una característica muy frecuente. Yo trabajé en maquiladoras allá en los años, no, finales de los 90, ¿no? Estaba en el área de logística. Y nosotros, por ejemplo, para que tengan una idea, en diciembre nosotros cerrábamos, dejamos de operar porque sabíamos que todo el mundo se iba a ir de vacaciones a pasar las fiestas a sus lugares de origen, ¿no? Entonces, todavía muy común en muchas empresas, que pues bueno, trabajamos horas extras, estamos todos, digamos, tratando de pues cumplir con nuestros compromisos que tenemos ya pactados con nuestros clientes y en el mes de diciembre pues se van 3 semanas, ¿no? Dejamos de operar por esta misma cuestión de que ocurría antes, pues el lunes ya no regresaban, renunciaban, se iban a pasar fiestas decembrinas a su lugar de origen y era muy fácil regresar y encontrar trabajo, ¿no? Entonces, obviamente hay una gran oferta laboral, sobre todo para la gente que está directamente en línea, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que el reto principal sería, pues, obviamente, para las empresas mantener a sus empleados satisfechos, brindándoles mejores condiciones laborales, y las empresas maquiladoras han apostado por eso, ¿no? Les dan servicios, no sé, muchas tienen gimnasios, guarderías, les ofrecen la posibilidad de continuar con sus estudios ahí mismo. Entonces, mantienen a su gente satisfecha y así evitamos pues esa rotación de personal que es muy frecuente en la industria, ¿no? Entonces, no es que sea una política propiamente del gobierno, ¿no? En sí, el aportar a los migrantes, porque también, como usted comentó, hay mucha gente deportada de Estados Unidos que aquí los dejan. Entonces, sí ha habido un problema de tipo social. Muchos de ellos se han podido incorporar a la industria o a otras actividades económicas. Sin embargo, aquí el reto es directamente de las empresas manufactureras, maquiladoras, ¿no? El evitar la rotación de personal
a través de los incentivos que ofrezcan a sus empleados. Perfecto, pero yo quiero hacerle una última pregunta y es una curiosidad en donde podemos encontrar un punto de convergencia entre las dos fronteras. Las personas que vivimos en frontera, en zonas de frontera, una frontera como la de Cúcuta, una frontera como la de Tijuana, tiene que dimensionar sus decisiones desde tres escenarios. Desde los escenarios en donde se toman decisiones de un lado de la frontera, en el caso de ustedes, las decisiones que se toman del lado de Estados Unidos, las decisiones que se toman desde México, y México, pongámoslo así, desde Ciudad de México, que muchas veces las decisiones son de un impacto nacional, pero que afectan directamente las zonas periféricas o las zonas de frontera, y las decisiones que tienen que tomar ahí de acuerdo a la cotidianidad que tiene la frontera, las que tienen que tomar ahí en Tijuana. Nosotros en Cúcuta nos sucede lo mismo, nosotros tenemos que muchas veces tomar acciones de acuerdo a decisiones que se toman en Venezuela, decisiones que se toman en Colombia y situaciones particulares que pasan en la frontera. La pregunta puntual es, ¿se ha sentido el cambio en cuanto al comportamiento de maquilas en la transición Obama-Trump, Trump-Biden? Es decir, tenemos nosotros ahí tres escenarios que funcionaron de forma consecuente, secuencial, pero que fueron cambios económicos y en su política internacional muy drásticos. El pasar de Barack Obama a Donald Trump y ahorita la retoma que se está haciendo con Biden, se siente mucho en Tijuana, en la zona de frontera, sobre todo para el capital americano y la infraestructura americana en temas de maquilas ahí en la zona de frontera. Pues mire, yo creo que la dinámica del comercio internacional está por encima de las decisiones digamos, gubernamentales como tal, ¿no? Con el presidente Trump, yo creo que se dividió un poco más fuerte esta cuestión en relación a que Estados Unidos, pues de alguna forma con la firma del TEMEC, condicionaba, ¿no? De que la parte salarial que ya comenté en un momento y de que las empresas norteamericanas deberían producir en Estados Unidos, ¿no? Que porque se iban hacia México. Entonces, en este tipo de cuestiones, la decisión del gobierno norteamericano, pues impactó sobre todo lo que fue algunas partes de la industria automotriz. Aquí en Tijuana tenemos solamente una planta japonesa, que es Toyota. No tenemos ensambladoras de autos de Ford o de alguna otra empresa norteamericana, se encuentran ubicadas en otras partes de México. Entonces, por esa parte, digamos que no tuvo un impacto tan fuerte en el sentido de que, pues, la empresa fabricante de automóviles acá no era de origen norteamericano. Entonces, obviamente, nuestra ciudad se ha ido enfocando a ciertos sectores específicos, como son el electrónico, el sector aeroespacial, el sector médico. Entonces, digamos que estas industrias no se vieron tan afectadas porque el principal problema fue la fabricación de automóviles, ¿no? Que fue el punto medular, cómo sancionó a China, ¿no? La cuestión ahí del aluminio, también nos tocó a nosotros también ahí que nos aplicara cuotas compensatorias. Entonces, digamos que en el caso de Trump fue la industria automotriz como su bastión, ¿no? de batalla, y que sí afectó a las empresas de origen norteamericano enfocadas a lo que es la industria automotriz como tal. Aquí en Tijuana lo que nos ha ido afectando es, pues obviamente, los cambios a nivel internacional, ¿no? La relocalización de empresas de acuerdo a, pues, el valor agregado que generan, ¿no? En diversas partes, y pues muchas se han ido, ¿no? A lugares que, pues, Tijuana no resultaba un lugar idóneo para seguir operando, y pues han dejado de estar aquí en la ciudad. Empresas, por ejemplo, de la industria del mueble casi ya no hay. Yo trabajaba en una maquiladora que se llamaba Robinson, que nos dedicábamos, ¿no? Bueno, pues sí, aunque yo no hacía los muebles, pero se dedicaban a fabricar muebles que se exportaban a Estados Unidos, a Texas.
y muchas de las empresas de este tipo pues ya no están, se han ido aquí de la ciudad, empresas de industria textil, tampoco ya no hay tantas. Entonces yo creo que estos reacomodos que se han dado son más que nada por la cuestión de la competitividad de la ciudad en ciertos sectores, ¿no? No tanto por la cuestión política, porque el lado mexicano, el gobierno mexicano, si bien, digamos, el tema fiscal ha sido uno de los temas que en los últimos meses hay un tema, pues espinoso, ¿no? Con la actual administración, pero en sí, las otras condiciones, pues el gobierno sigue manteniendo, los mismos programas de fomento, no ha habido cambios en cuestiones, de los requisitos de las empresas SIGNS, por ejemplo. Entonces, pues el gobierno entiende, pues, de la importancia que tiene la industria, ¿no? Para la economía mexicana, y pues no ha habido, digamos, cambios tan drásticos, ¿no? En ese sentido. Lo que sí ha habido cambios es en relación a, pues, estos reacomodos a nivel internacional, donde, pues, muchas industrias se han ido de la ciudad, hacia otros países por, pues, obviamente la competitividad que les ofrece, o los beneficios que les ofrecen otras latitudes. Los chicos no andan muy callados. Los invito a, bueno, en un futuro, ahora, por ahí hemos tenido alumnos de su universidad aquí en el estado, en Tijuana, a lo mejor ya les platicaron por ahí su experiencia, el dinamismo de la ciudad. Entonces estamos hablando, como comentó el maestro Nelson, es una ciudad pues interesante, digamos, no es la típica ciudad mexicana que uno ve en la televisión. Sin embargo, pues es una ciudad que ha crecido muchísimo en los últimos años y se ha convertido en una ciudad innovadora, y pues que se va transformando día con día, ¿no? La Tijuana del 2021 no es la misma que la Tijuana de hace 15, 20 años. Y como nativo de aquí, pues se los puedo comentar. Así que, pues bueno, ya que se permita nuevamente los intercambios, pues por aquí los esperamos para que conozcan esta parte del, del país. Muchas gracias, pero de hecho tengo una visita pendiente a la UTSI. La Fernanda Muy me bien. dio una invitación por allí ya cuando se permita, como usted muy bien lo dice, muy seguramente estaré por allí visitándolos. Ah, perfecto, pues aquí lo esperamos con mucho gusto. Gracias. Bueno, profesora Liliana, muchas gracias por la invitación. No sé si de parte de los estudiantes, la profesora Adriana o el profesor Juan Álvaro tienen alguna pregunta hacia el profesor Jesús Martínez. Bueno, entonces parece, profe, que pues hubo buena... Quedó claro. Sí, quedó muy claro, de verdad que sí, además de las diapositivas, como también de su conferencia, pues hubo bastante claridad. De antemano, profe, de verdad que agradecerle por la invitación, para que nuestros estudiantes que son de sexto semestre, pues ya ellos vayan, digamos, revisando toda esa temática, no solo para su trabajo de grado, sino también pues para nutrir sus conocimientos y también pues haga parte de, ellos están viendo la materia logística y la materia mercadeo internacional, entonces la importancia que tiene las maquilas, un proyecto que también, digamos, hace algunos años se trató de implementar aquí en nuestra ciudad, aquí en Cúcuta. Agradecer a los profesores Juan Álvaro Picón, a la profesora Adriana Mora, que nos permitieron el espacio, a nuestros estudiantes también, y de verdad, profesor Jesús, aquí a la orden, aquí pues también esperamos que poder continuar con la movilidad, así como fueron nuestras estudiantes, mi Daniela Lugo estuvo allá en la Universidad de las Californias, también estuvo María Paula Parrado, María Paula Orozco, de verdad que seguir aprovechando esos espacios de movilidad. Bueno, aquí nos toca en esos momentos movilidad virtual, pero
puedan darse esas movilidades tanto de prácticas profesionales. El profesor Nelson creo que está levantando la mano. Sí, quiero hacer una cuña parroquial. Con la UCI, con la Universidad de las Californias Internacionales, tenemos un convenio específico interinstitucional que nos permite desarrollar una movilidad directa entre las dos instituciones, así como la Universidad de las Californias muy amablemente nos ha aceptado estudiantes, también estudiantes de la UCI nos han visitado. Esperemos que dentro de poco tiempo volvamos a la normalidad presencial y podamos continuar con este convenio que nos ha aportado tanto a las dos instituciones. Quiero extender nuevamente el agradecimiento a la Universidad de California Internacionales por todo el apoyo y el acompañamiento que nos han brindado durante el desarrollo de este convenio, que esta charla hace parte de ese acercamiento y esperemos que continuemos inicialmente o prontamente a través de esta herramienta virtual, pero en un futuro a través de la presencialidad, no solamente con estudiantes, sino con docentes, con administrativos, continuar las movilidades interinstitucionales. Quiero, pero siendo un poquito abusivo de su confianza y de su tiempo, hacer a través suyo, extender un saludo de agradecimiento a todas las directivas de la UCI, de manera que le expresemos nuestra más sincera fraternidad, nuestro agradecimiento por el apoyo y que la Universidad Francisco de Santander siempre tiene los brazos abiertos para la comunidad académica de la Universidad de California Internacionales. Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias, profesora Liliana. Sí, de su parte le comparto el mensaje, maestro Nelson, y pues también nosotros hemos tenido la oportunidad, alumnos de aquí de USI, de irse a estudiar un semestre para allá, para Cúcuta. Hace un par de años la alumna Dolores Álvarez, Israel Vázquez fue el año antepasado. Entonces, y obviamente la experiencia para ellos ha sido muy grata y pues tienen ganas de regresar a Colombia, ¿no? Ahora, pero pues bueno, la pandemia no se lo ha permitido y pues un placer es haber estado con ustedes esta mañana y pues es un tema, pues digamos, muy importante y sobre todo a los que están estudiantes de logística, porque aquí no me metí mucho en la parte de la cadena de suministros, algunos puntos ahí muy importantes que tiene que ver con pues esta competitividad que tienen bueno, a través de los reducción de costos logísticos. Entonces, la maquiladora es un ejemplo de, pues, obviamente, la aplicación de estos modelos y cómo, pues, todo tiene una razón de ser, por qué se ubican las empresas en tales lugares, en qué benefician, costos, dónde están los proveedores. Entonces, es un tema muy, muy interesante que enfocar la logística, pues la industria maquiladora les va a dar mucho tema de dónde sacar información o de dónde nutrirse esta información, ¿no? Entonces les agradezco mucho el espacio y pues, pues que pase un excelente día. Muchas gracias, profesor Jesús. Con el permiso de la profesora Liliana, voy a pedirle un favor a todos que prendamos un momento la cámara. Vamos a tomar una foto institucional, una foto que publicaremos en nuestras redes y en la página institucional, de manera que hagamos la evidencia de este encuentro interinstitucional e internacional. Entonces, por favor, prendamos la cámara. Profesora Liliana, si puede usted también ayudarme a tomar la foto allá, yo la voy a tomar desde acá. Adriana, por favor, que tiene buena cámara, les agradezco a la profesora Adriana. Vamos chicos, vamos prendiendo la cámara, por favor, no nos dé pena, la profesora también está muy, muy sencilla, estoy aquí en la universidad, entonces vamos todos encendiendo la cámara, por favor. Adriana y Nelson nos colaboran. Vale. Bueno, voy a tomar... Sí salen bastante porque veo poquitos. ¿O es que... Sí, no, están tímidos hoy para prender la sí, cámara. está muy tímido, no sé si es que ha habido problemas de conexión, entonces, así como esté, no se preocupen. Encendamos todos la cámara. Bueno, vamos encendiendo todos la cámara. Nelson, ¿sí le alcanzan a salir varios? Es que a mí no me sale aquí en mi computador. Me salen pocos, pero bueno, vamos a tomar la foto de los que estemos. ¿Listo? Listo, listo, profesor. A la 1, a las 2 y a las 3.
Vale. Creo que la Ahí me las profesora com- Adriana tiene problemas de conexión. Ahí me las comparten, después les voy a pedir al maestro. Nelson, creo que llegaron más profesores, más estudiantes. ¿Encendieron? Ya tomé una fotografía más o menos con los que están. Bueno, pues muchas gracias. Nuevamente, tengo que retirar que ahorita tengo una actividad en unos minutos. Así que pues que pasen muy buen día y a las órdenes. Muchas gracias, Muchísimas profesor. gracias, profesor. Muchas Un gracias. Hasta abrazo luego. fuerte y que tenga un feliz día. Gracias. Igualmente, hasta luego. Adiós. Gracias. Gracias, Adiós. hasta luego.